Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido a este espacio de Emma Talks, donde estamos hablando sobre el propósito. Es un tema muy interesante y hoy con nosotros tenemos a el ministro Willington, pero de cariño le decimos Will. Tú le puedes decir Will también. Así que, Will, bienvenido. Gracias, gracias. De verdad es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, juntos como hermanos. Qué bueno. De verdad que es un placer tenerte aquí en este espacio. De verdad, tocando este tema muy importante donde ya hemos hablado en los dos episodios anteriores sobre el propósito como hijo, el propósito como hijo en la sociedad. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el propósito como ministros. Eh, y sí me gustaría hacerte una pregunta. O sea, ¿qué es un ministro? Claro, bueno, primero muy buenos los otros temas. Creo que empodera un poco esto que voy a hablar. Y, y bueno, en cuanto a qué es un ministro, la palabra ministro aparece o viene del latín minus, que significa menos. No sé si han escuchado la palabra menos, Wow. obviamente, que se Mm, usa en las matemáticas, que se usan para muchas cosas. correcto. Pero la raíz de esa palabra se usó en, en el libro de Mateo, capítulo 20, cuando Jesús empieza a hablar con sus discípulos, estaba a punto de lavar sus pies. Y él le dice, el que desea ser el más grande debe ser el más pequeño. Eh, y es una palabra que se usa para el liderazgo. Y esta palabra es diáconos. La palabra diáconos es de donde viene la palabra ministro. La traducción al latín fue la que hizo el cambio. Pero la palabra diáconos en sí está dividida en dos términos. La palabra dia, que significa diagrama, el diagrama, que va y viene, significa que va y viene. Y la palabra conos, que significa arena, tierra, lodo. Y viene de una antigua historia griega en donde se habla de un hombre que en medio del desierto salvó a su amo y a su mercancía yendo y volviendo en medio del desierto. O sea, diácono significa el que va y viene en medio del desierto. Wow. Y creo que parte de lo que es el ministro es el que está y tiene un corazón dispuesto a ir en medio del desierto por otros, hasta morir, incluso hasta morir. Wow. Porque el precio de este hombre, o la paga al final, fue morir y ser velado, su cuerpo velado. Cosa que no era normal. Cuando un sirviente moría, no se le velaba el cuerpo. Wow. Pero este tuvo esta recompensa, por decir. Pero creo que nuestros corazones pendientes y claros de que la palabra diáconos, la palabra ministro, es el que se hace menos y va en medio del desierto por otros. Wow. Wow. De verdad que estoy impactado. De verdad que no sabía eso. Muy interesante eso. Y me gustaría saber más o menos cuáles son las características, ya que has comentado un poquito de eso, pero como para profundizar un poquito más Claro. para los que nos están viendo o para los que nos están escuchando también, ¿cuál debería ser el carácter de un ministro? O sea, ¿cuáles son las características que debe tener? Creo que hablando de esto, creo que todos sabemos y podemos estar claros de que el mejor ejemplo de ministro es Jesús. Amén. Así es. Y el único momento en donde Jesús dice, sean como yo, él habla que soy manso y humilde. Wow, buenísimo. Creo que el que nosotros estemos dispuestos a no ver lo superficial. A veces, hoy en día es tan común la palabra liderazgo servicial. Hoy es algo trending, que es muy conocido. Es Creo cierto. que algo que ha revolucionado en muchas empresas y hay incluso speakers de este tema. Hay seminarios del liderazgo servicial, pero creo que cuando podemos darnos cuenta, y creo que nos damos cuenta a través de la palabra, que el liderazgo servicial es el único liderazgo que en verdad existe dentro de la palabra. O sea que para nosotros ser esos ministros y estar dispuestos debemos ser mansos y humildes. Como referencia siempre usamos a Jesús. No vamos a nada que nos lleve fuera de Jesús.
Creo que mirar y estar dispuesto a amar a la iglesia como Jesús la ama y a perdonarla como Jesús la perdona. Creo que nos lleva y nos cambia nuestra propia cosmovisión de cómo vemos un ministro y quiero como ejercer y decir esto que me viene ahorita para muchos de nosotros que tenemos mucha confusión a veces. ¿Cómo hago para ser ministro? Que quizás es una de las preguntas que tienes. Justamente te iba a preguntar Sí, eso. Muy bueno. y me vino a la mente esto que a veces nos pasa y me pasó y muchas veces creo que me puedo asociar con muchos de los que estamos aquí. Es que, ¿cómo hago para servir o cómo hago para hacer algo? Creo que, como dicen en su palabra, que el primer llamado que se hace en toda la palabra fue en Génesis capítulo 3 cuando Dios mismo le dijo, Así es. ¿dónde estás ¿Dónde tú? estás? ¿Dónde estás tú? Creo que es estar en su presencia. Amén, así Y es. además de eso, quiero traer bálsamo y verdad a muchos, que esto me sirvió a mí también. A todos aquellos que estamos como ministros dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras congregaciones, ya sea abriendo las puertas, ya sea conectando cables, ya sea cantando, ya sea siendo maestro de escuela dominical o sirviendo directamente, llevando un vaso de agua a un pastor o a un hermano. Creo que ahí ya estás ejerciendo un ministerio. Muy bueno. Creo que nos saca de eso, sé que la palabra habla de 5 ministerios que es el apóstol, el profeta, el evangelista, los pastores y el maestro. Entonces, son 5 ministerios que se habla, Correcto. pero va mucho más allá de eso. Creo que un profeta también sirve Amén. a otros. Totalmente. Creo que un apóstol, que es un enviado, también tiene el corazón capaz de servir a otros. Correcto. O sea, no veo solamente el llamado pastoral, por decir, o de ser ministro en una plataforma, sino aquí sentado con mi hermano, compartiendo la palabra, abriendo la palabra y diciéndole, hey, Jesús es real y yo quiero ser como Él. Te invito a ser como Jesús. Entonces, Muy bueno. una de las cosas que... No, es impactante de verdad lo que estás comentando porque nosotros tenemos que aprender a no encasillar el ministro como solamente aquel que canta o el que solamente es predicador o es un pastor Yes, o es un yes. evangelista, es un profeta y lo que son los 5 ministerios, sino que vas más allá y de verdad que gracias Will por traer esa claridad que quizás muchos hoy puedan tener. Y me encanta que digas que para servir o para ser ministro hay que ser el que sirve a los demás. Así que es muy bueno. Pero aparte de eso, que es como ya cuando ya estás en el rol, pero antes de entrar en el rol, ¿cómo una persona o cómo un ministro encuentra ese propósito? O sea, sabemos que es mediante Jesús y ser como Jesús, pero en el proceso, eh, ¿cómo sería ese proceso? O cómo desde tu experiencia, ¿cómo fue ese proceso para llegar hasta donde hoy Dios te ha traído? Pero sabemos, así como decía Pablo, que que te vas a extender más, ¿verdad? Pero cuéntanos un poquito de, de eso. Creo que más allá de un quote que puede sonar romántico, que conociendo los deseos del corazón de Jesús, es no conformándome a este mundo, y lo dice en Romanos 12:1, 1 y 2, que él quiere y Él anhela que nosotros seamos sacrificio vivo, santo y agradable. Y parte de eso es que no nos conformemos a este mundo. Así es, amén. Y creo que en la búsqueda de Jesús, en el encuentro con Jesús, diciendo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Y a veces nos quedamos en la búsqueda del propósito cuando ya tenemos algo que hacer.
pero si primero no soy, no lo voy a ver. Así es. Creo que dentro de lo que hacían Marta y María, no es tan mal, no estaba mal lo que estaba haciendo Marta. Eh, Marta estaba haciendo quehaceres, pero la mejor parte la agarró María, sentada a los pies de Cristo. Y creo que estando sentados a los pies de Cristo, estando en la búsqueda de qué es la realidad, y creo que hay que revelar nuestros ojos. Creo que quitando tantos velos que a veces nosotros mismos nos hemos puesto. Hay un quote muy bueno que dice John Calvin, que habla de que el corazón humano es la fábrica más grande de ídolos. Wow. Y muchas veces adoramos a un Dios que no conocemos. Lo adoramos hasta el límite que lo hemos visto o como, o como creemos que es, pero no sabemos sus atributos. Hay mucho más. Creo que conocer sus atributos nos hace primero ser. Uno no conoce la creación si no conoces primero al Creador. Buenísimo. Y nosotros somos su creación. Para saber quiénes somos, necesitamos saber quién es el que nos creó. Y parte de un corazón, así como me encanta el ejemplo de este hombre que también fue el primer hombre, la primera persona bautizada a través del Espíritu Santo después de tanto tiempo que había pasado, fue este hombre. Y Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengüe y que tú crezcas. Y cuando él dice eso, nos hace entender que nosotros debemos ser buenos amigos del novio. Amén. Buenos amigos. Ya como ministros, a veces nos vamos por los quehaceres y nos atribuimos cosas que no debemos. Como por ejemplo, por mi talento, yo voy a hacer esto y creo que tengo acceso a poder no quizás entrar a escuchar el culto, o por mi talento no necesito servir a los otros, ya yo soy pastor. Uf. O ya yo soy el músico. Ahí ya deja de ser humilde. Exacto, soltamos lo que viene desde el principio, la mansedumbre y la humildad. Claro. Creo que nuestros corazones deben, como ministros, ya en esta posición como ministros dentro de nuestra iglesia local, debemos saber que nosotros necesitamos siempre estar inyectándonos de humildad, de mansedumbre, y saber que Juan el Bautista se alegró cuando Jesús llegó. Se alegró, él no sintió celo. Así es. Y parte de eso. No, y cuando estabas hablando eso, justamente eso que acabas de decir, pensaba que ocurre mucho en el tema de que hay personas que porque ya saben ciertas cosas no toman en cuenta lo demás. Y creo que eso es de tener mucho cuidado, porque cuando ya hay mucha responsabilidad, puestos y estas cosas, nosotros no nos estamos dando cuenta muchas veces de que hay otros que nos están mirando y que somos como un ejemplo. Dentro de la gracia de Dios somos ejemplos. Yes. Entonces, si ya vamos a colocar que somos pastores, somos los mejores profetas, los evangelistas, pero en mi casa no presto atención, no sirvo en el tema de el servir, estoy siendo un mal ejemplo. Entonces, eso que tomas o eso que dices de la humildad, hay que pulirla todos los días. Y de verdad que gracias por lo que comentas, gracias por esa información, que yo sé que tienes mucho más para conversar del tema de el propósito como ministro, pero yo creo que podemos comenzar desde esto. Amén. Desde la humildad, pulirlo todos los días, llevarlo, orar mucho a Dios, así como David decía: Señor, escudriña mi corazón y muéstrame si hay camino de perversidad. Porque él no solo se examinó, porque él se iba a encontrar perfecto, pero él fue lo suficientemente humilde para decir: Amén. tú examíname.
porque sabía que había cosas que corregir. Y nada, gracias, de verdad que esperamos en el nombre de Jesús que esto que hemos conversado, esto que hemos hablado, pues sea de bendición para muchas personas. Amén. No sé si quieres algo más que decir, algo más que agregar para finalizar. Bueno, básicamente al final que volvamos a saber que nuestro propósito como ministros es ser más como Jesús. Nuestro propósito es amar a la iglesia y servirle, pero no podemos saber si todavía no somos. Así que recordando eso y ánimo que podemos. Amén. Gracias, Will. Gracias por tu tiempo. Gracias por este espacio que estamos compartiendo. Gracias por este ambiente de mesa que estamos creando. Y bueno, gracias a ustedes por vernos hasta aquí, por tomarse un tiempo para seguir edificándonos mutuamente. Y no se pierdan el próximo episodio, que es el cuarto episodio que vamos a tener. No se lo pierdan. No se lo pierdan, que vamos a hablar sobre el propósito como cuerpo. Así que muchas gracias y nos despedimos. Chao.